Vamos a seguir con el estudio de las órbitas y vamos a analizar los diferentes casos que nos podemos encontrar. Ya vimos que la órbita general de Kepler está dada por esta ecuación. La R como función del ángulo es igual a C, que es una constante, sobre 1 más epsilon coseno de ese ángulo. Y pues ahora ya podemos también identificar a epsilon como la excentricidad de la curva correspondiente a la órbita. Bueno, también ya hemos visto que hay una relación entre la energía y la excentricidad, y si la energía es mayor o igual que 0, eso implica que la excentricidad es mayor o igual que 1, y entonces estamos en un caso de una órbita no acotada o no enlazada, que podría ser, por ejemplo, la parábola que se ve aquí o la hipérbola que se ve acá. Entonces vamos a hacer una tabla donde podamos resumir lo que hemos encontrado. Vamos a ver diferentes valores de la excentricidad, de la energía y qué tipo de órbita es. Si la excentricidad es igual a 0, la energía va a ser negativa y es un círculo. Supongamos que este es el Sol, ahí está el Sol. El planeta entonces seguiría esta órbita con una excentricidad epsilon igual a 0, un círculo. Si por ejemplo epsilon está entre 0 y 1, entonces la energía sigue siendo negativa y tenemos una elipse. Sería el caso más común. Aquí tenemos esta órbita elíptica, la epsilon está entre 0 y 1. Pero también tenemos el caso en el que la excentricidad es exactamente igual a 1, la energía entonces corresponde a 0, tengo una parábola y sería esta, por ejemplo, y si la excentricidad es mayor que 1, la energía es positiva y es una hipérbola. En estos dos últimos casos son órbitas no acotadas, órbitas no enlazadas, en donde realmente pues escapa el planeta, y esta sería la hipérbola con epsilon mayor que 1. Y ahora ya podemos identificar a la constante C como un factor de escala que determina el tamaño de la órbita. La constante C debe de tener dimensiones de longitud, porque esto de aquí abajo no tiene dimensiones. Por ejemplo, en el caso en el que estoy en phi igual a pi medios, esta C es la distancia desde el Sol hasta el planeta. También ya habíamos visto que la C era L cuadrado sobre gamma por mu, y que la gamma era esta constante de gravitación multiplicada por las masas. Entonces llegamos a que la C es L cuadrado sobre G por M1, M2 y mu. Bueno, ahora vamos al tema que nos ocupa, que es cambios de órbita. Vamos a ver ahora cómo puede un satélite, por ejemplo, cambiar de una órbita, que sería esta órbita en línea continua, a otra órbita diferente, por ejemplo, esta otra órbita con línea punteada. Entonces, volvemos a nuestra ecuación general de la órbita, y en este caso la vamos a modificar un poco. La voy a escribir como epsilon coseno de phi menos delta. Para dos órbitas arbitrarias, pues no nos vamos a poder quitar de encima esta delta. Bueno, entonces vamos a suponer primero una nave espacial o un satélite que esté en una órbita inicial r-phi, que tenga una energía inicial y un momento angular inicial y unos parámetros orbitales, una primera excentricidad, una primera constante C1 y un valor inicial de esta delta 1, ¿no? Entonces, para cambiar órbitas, la nave o el satélite podría, por ejemplo, disparar sus cohetes para darse impulso y moverse a una órbita diferente. Ese impulso ocurre en un ángulo dado, un ángulo phi 0. Entonces las dos órbitas deberían de ser las mismas en ese ángulo. Para el ángulo en el que sucede ese impulso, pues las dos órbitas deberían de coincidir. Vamos a escribirlo. R1 evaluado en ese ángulo tiene que ser igual a la segunda órbita evaluada en ese mismo ángulo. Y utilizando esta ecuación, eso significa que tenemos lo siguiente. La ecuación para R1 es esta, y tiene que ser igual a la ecuación para R2. Y a partir de esto podríamos, por ejemplo, encontrar delta 2 para saber cuál es la nueva órbita, ¿no? Este es un cálculo que no es difícil, pero que puede ser latoso. Pero en el caso en el que está
aquí en este diagrama se simplifica un poquito más, porque aquí lo que estoy haciendo es en el perigeo, aquí es donde estoy haciendo que coincidan las dos órbitas y aquí es donde estoy poniendo el impulso tangencial. Cuando pasa por el perigeo la navecita, ahí es donde va a haber un impulso, va a prender sus cohetes y es tangencial justamente en este punto a las dos órbitas. Entonces vamos a considerar ese caso. En ese caso, lo pongo acá, pues yo puedo también reconocer que la phi va a ser 0, o sea, la phi 0 que está mencionada aquí es 0, porque siempre es respecto de este eje. Y eso significa también que la delta 1 también es 0. La órbita original es, como ya lo dije, esta línea continua, esta es la inicial. Y la órbita final es esta otra línea punteada. Este punto donde sucede el impulso lo vamos a llamar P. Simplificando con estos valores aquí, me queda simplemente que C1 sobre 1 más epsilon 1, esto se vuelve 1. Bueno, tiene que ser igual en este otro caso porque estoy en el perigeo, entonces va a ser C2 por 1 más epsilon 2. Y ahora vamos a introducir un factor que se llama el factor de impulso o el factor de empuje, que es lambda, y es la relación que hay entre las dos velocidades tangenciales que tiene el objeto en cada una de las dos órbitas, ¿no? Entonces aquí podemos ver que si lambda es mayor que 1 es porque estoy haciendo que sea más rápido. Esta V2 va a ser más grande que la V1, o sea, estoy acelerando a la nave, pero también la puedo frenar, y eso es para los casos en que lambda es menor que 1, pero solamente puede llegar hasta 0, y es cuando más bien estoy frenando y voy a tener una órbita que va a ser más pequeña, digamos, ¿no? ¿Y qué pasa si tengo lambda menor que 0? Pues eso indicaría aquí un cambio de signo, y eso es un cambio de dirección. Es un cambio de dirección que no es muy común y no lo vamos a considerar. Bueno, entonces en el perigeo, otra vez, aquí nosotros tenemos el momento angular igual a mu por r por b, porque en este punto la r es perpendicular a la velocidad. Entonces lo anoto, L es igual a mu por R por B. Vamos a primero ignorar cualquier cambio de masa que tenga que ver con el combustible que se está perdiendo, y bajo esta suposición pues resulta que también puedo expresar a la lambda como la relación que hay entre los dos momentos angulares. Tomando todas estas suposiciones, esto es equivalente a esto. Entonces, el momento angular final es igual a lambda por el momento angular inicial, y como acabamos de ver al inicio del video, la constante c es proporcional a L al cuadrado. Entonces, el nuevo valor de c pues debe de ser lambda cuadrado por C1, tomando en cuenta estas dos cosas. Lo sustituimos eso aquí, vamos a hacerlo, lo voy a poner aquí para que no se pierda. Tengo C1 sobre 1 más epsilon 1, esto es igual a lambda cuadrado por C1, que es igual a C2, sobre 1 más epsilon 2. Con esto se va C1 y me queda una ecuación para la excentricidad final. Epsilon 2, despejándola de aquí, me queda lambda cuadrada por epsilon 1 más lambda cuadrado menos 1. Entonces de aquí nuevamente se ve más claro cuáles son los diferentes casos dependiendo de la lambda.